Perfecto. Hola a todos, bienvenidos de regreso a nuestra última ponencia del día. El día de hoy en este momento vamos a estar hablando del papel de los servicios de atención primaria para garantizar la autonomía reproductiva y dar respuesta a casos de violencia. Entonces, el día de hoy tenemos a varias ponentes, que es un honor para mí poder presentarlas. Nos estará apoyando la doctora Helen Mata a moderar a la sesión. La doctora Helen Mata hizo su servicio social con Compañeros en Salud y actualmente es nuestra coordinadora de atención de salud sexual y reproductiva en la zona de la región Sierra Madre de Chiapas, en las zonas marginalizadas, específicamente en el área comunitaria. Tendremos a la doctora Chelsea Graham, que completó su grado médico en la Universidad de Des Moines en el Colegio de Medicina Osteopática y realizó residencia en Medicina Familiar en la Universidad de Brown. En la actualidad, trabaja como médico familiar en el Centro de Salud Thunder Mist en Warwick, Estados Unidos. Además, es becaria de salud global en la Universidad de Brown y está completando una beca con Brown Advocates for Social Change and Equity en la Escuela de Medicina de Alpert. La doctora Graham tiene una vasta experiencia en el cuidado de la salud LGBTQ y la salud global y ha colaborado durante años con Partners in Health en México. Sus experiencias en salud global intersectan con su pasión por la enseñanza de la justicia en salud reproductiva y la planificación familiar. También tenemos con nosotros a Araceli González, que es una mujer veracruzana, psicóloga, experta en derechos de las mujeres, coordinadora general de Equifonía AC de enero de 2009 a marzo 2021 y representante legal del caso Pilar Argüello Trujillo ante el comité de la CEDAW, radicado en la comunicación número 075-2014, emitida por el comité CEDAW, Estado parte México, participante en la sesión plenaria número 70 del comité CEDAW, en la evaluación al Estado mexicano, del 2 al 6 de julio de 2018 en el Palacio de las Naciones en Ginebra, Suiza. Coordinadora del proyecto Interrupción Legal del Embarazo para la Erradicación del Embarazo Infantil en Veracruz, en Equifonía AC, en colaboración con Safe Abortion Action Fund, hija de Belém y mamá de Camila. También tenemos con nosotros a Bárbara Pérez, que es coordinadora del proyecto de parteras en Mary Stops México. Bárbara es feminista, activista por los derechos sexuales y reproductivos y acompaña procesos de formación y asesoría en información sobre aborto seguro y antifecundación en México desde hace 16 años. En Fundación Mary Stops México AC es la coordinadora del programa Parteras, Bosto Olal, en los estados de Chiapas, Oaxaca, Guerrero, Tabasco y Veracruz, y del programa educativo Educación Sexual para Todas, Todos y Todes, en los estados de Chiapas y Oaxaca. Bárbara también está a cargo del monitoreo estrecho en la atención y dotación de insumos para brindar servicios de planificación familiar con anticoncepción, antifecundación en espacios rurales con parteras, promotoras de salud y personas vinculadas a la asesoría y ejercicio de las personas sobre los derechos sexuales y reproductivos. Es la encargada de generar vínculos y alianzas estratégicas con organizaciones de la sociedad civil e instituciones gubernamentales con la finalidad de incidir en la disminución de los embarazos en las adolescentes y juventudes y en la prevención de infecciones de transmisión sexual. Bárbara es egresada de licenciatura de enfermería por la UAM Xochimilco, multiplicadora de procedimientos y planificación familiar por Mary Stops Internacional y educadora en sexualidad humana y en proceso de formación como formadora de formadores en desarrollo humano. También es un gusto para mí presentar a Mara Zaragoza, que es la gerente del programa de calidad de servicios en IPA Centroamérica y México. Entonces tenemos a cargo de coordinar iniciativas de IPA-SCAM para fortalecer vías de acceso al aborto seguro en México y Centroamérica. Entonces realmente tenemos un panel impresionante, con muchísima sabiduría en el tema, y la verdad es que es un gusto tenerlos aquí con nosotros.
Y bueno, te cedo el micrófono, Chelsea, vamos a iniciar con ella y después vamos a pasar a la ronda de preguntas y respuestas con la doctora Helen. Y por favor, todas sus preguntas y comentarios, déjenlas en el chat y nosotros se las haremos llegar al ponente para que al final de la sesión podamos responder algunas de ellas. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Val. ¿Y Val se va a poner las diapositivas? Eso, perfecto. Muchísimas gracias, Val, por la introducción. Y a Ellen y todas las panelistas que estén aquí, estoy súper orgullosa de estar acá. Y la verdad, no sé, conociendo a Bárbara y Ellen y Val hace muchos años y ya llegar a este punto en que podemos hablar de esos temas más abiertamente hoy en día en México está muy padre. Así que gracias. Pues seguimos con la presentación. Bueno, vamos a dar una pequeña introducción solo para ponernos con algunas definiciones y realmente la riqueza de esto es que hablemos todos en el panel. Pues vamos a hablar un poco del papel de los servicios de atención primaria para garantizar la autonomía reproductiva y la respuesta a casos de violencia. Pues en los Objetivos de Desarrollo Sostenible, lo que vienen de las Naciones Unidas, que escribieron de nuevo ahora en 2015, pues ya viene como un objetivo dentro de salud y bienestar hablar del acceso universal a los servicios de atención de la salud reproductiva y sexual, incluyendo planificación familiar, dar información, educación y integración de la salud reproductiva en las estrategias. O sea, que estamos hablando a un nivel nacional y a un nivel mundial, qué tan importante es hablar de estos temas. O sea, yo que es que todas aquí, yo creo que todos usemos el pronombre ella, todos aquí sabemos que es importante, pero ahora estamos hablando de eso a un nivel mundial. Así que gracias. Siguiente. Ahora vamos a dar unas definiciones que vienen del Lancet, the Guttmacher Lancet Commission, que se hizo en 2018, que igual habla a un nivel mundial de algunos temas y definiciones que vamos a poner hoy. Pues, ¿qué es la definición de salud reproductiva? Es un estado completo de bienestar físico, mental y social, y no solamente de la falta de enfermedad o dolencia, y que está relacionado a todo sistema reproductivo. Es el hecho de recibir información y educación, gestionar la menstruación de forma higiénica, o sea, que todos tenemos que todos tenemos acceso a productos menstruales a un costo que se puede... a veces que se me van las palabras en español, perdona, que tienen todos acceso a los productos menstruales, digamos, acceder a servicios para prevenir y responder a la violencia en pareja, que no solo estamos hablando de dar información, sino hablar de prevenir esas cosas, acceder a métodos anticonceptivos seguros y eficaces, asequibles, aceptables de su elección. Es importantísimo, ¿no? Que tenemos métodos a los cuales vienen bien a nuestros cuerpos, que podemos decidir qué queremos usar y no que la gente nos dice que tenemos que usar. También entra en esa definición es acceder a los servicios para garantizar un embarazo, un parto saludable, seguro y bebés sanos. Y he visto cosas muy padres con salud materna aquí en México. O sea, tener un parto en la manera en que quieres ponerte. O sea, no que estás ahí en una posición como no quieres estar. De tener cuidado prenatal por si tienes un parto perdón, no un parto, pero si estás embarazada de alto riesgo, que puedes tener cuidado prenatal. También hacer servicios de aborto seguro y que estamos hablando de eso abiertamente hoy en 2021. Estoy súper contenta, ¿no? Que tenemos este acceso, bueno, que lo estamos teniendo. También acceder a servicios de prevención y manejo de tratamiento de infertilidad, porque sabemos que hoy en día igual hay gente que están esperando más y más a tener sus bebés y pues que tenemos también a ayudar a gente a tener ese tratamiento de infertilidad. Pues
primero la definición y después cuáles son nuestros derechos, ¿no? Y es decidir libre, responsablemente el número, el espaciamiento y el momento para tener hijos, hijas, hijes. O sea, y también es decir que no quiero tener hijos, hijas. Escuché en otro programa, bueno, en otro panel que alguien estaba hablando del rol de la mujer. Pues a la mujer, una persona no quiere tener hijos o hijas, hijes, igual, pues sabemos que gente de todos, sí. También el derecho de decir sin discriminación, coerción o violencia, porque hablamos de muchos temas, ¿no? Pero a lo mejor en el mero momento del parto alguien te quiere decir algo que a lo mejor no quieres o te dan un anticonceptivo que no quieres, ¿no? Entonces es poder hacer todo eso sin esa discriminación. Bueno, justo hablando de eso, es la autonomía corporal que tenemos, es decir, tomar decisiones sobre la vida, el cuerpo y el futuro propios, o sea, que nosotros tenemos como derecho humano de decidir sobre nuestros cuerpos. Y creo que algo que no mencioné antes, que estoy usando el pronombre femenina mucho, pero todos tenemos, quiero incluir también gente masculino, gente trans, no quiero, yo creo que mucha gente piensa en salud reproductiva dirigida a la mujer. Entonces quiero también decir que incluye un diverso género, digamos. Exacto. Y casi terminando aquí, autonomía corporal, pues a lo largo de la historia sabemos que muchas personas, incluyendo mujeres, minorías étnicas, gente como acabo de decir, trans, de diverso género sexual, igual hemos negado esos derechos humanos fundamentales. Y entonces por eso es tan importante hablar de qué derechos tenemos para que la gente no los violen. Pues eso solo, perdona, yo creo que es un poco difícil de ver, pero en el centro habla de la atención primaria y cuáles son las maneras en que podemos llegar a la gente desde ese punto de perspectiva y colaborando con nuestros padres panelistas que estén aquí, de IPAS, de Iconofía, de MSI. Siguiente. Y bueno, tanto en México que estamos hablando y estamos llegando a un punto en que podemos hablar más y más del aborto y que está cambiando en la Corte Suprema, en lo cual mis compañeras se van a hablar de eso en la segunda pregunta, pues tanto en los Estados Unidos estamos yendo para atrás, sobre todo en un estado que en Texas, que sabemos que está en la frontera, ¿no? Con México, y ya estamos diciendo que a las 6 semanas, en la última diapositiva, se ve que en Texas ya el aborto no es legal después de las 6 semanas. Entonces mucha gente no sabe que estén embarazadas hasta las 6 semanas, entonces ya no pueden tener un aborto. Entonces, está padre poder estar aquí para colaborar porque sabemos que va a haber gente cruzando la frontera y siempre estamos intentando para un mundo mejor y que esos temas están muy al día. Así que gracias. Muchísimas gracias, Chelsea. Sí, bueno, decidimos iniciar con esta pues pequeña ponencia de inicio para dejar claro más a la audiencia sobre pues a qué nos estábamos refiriendo en este momento con autonomía, con reproducción, y esperamos que esto les haya pues aclarado que en esta conversación vamos a entender la autonomía y la reproducción como derechos, y pues es precisamente de lo que venimos a hablar. También quiero volver a agradecer a nuestras panelistas. La verdad es que después de esta presentación que tuvimos con Valeria, me vuelve a quedar claro que estamos pues en este momento con gigantes de los derechos reproductivos y pues les agradezco mucho que nos acompañen. Entonces vamos a empezar ahora con unas preguntas para conocer pues lo que nos tienen que decir nuestras panelistas. Y bueno, en esta pregunta me gustaría que empezáramos con Araceli. Y la pregunta es, desde sus organizaciones, la de cada una, que ya entendemos que son diferentes, ¿qué barreras contra la autonomía reproductiva reconocen y cuáles están priorizando? ¿Cuáles de estas barreras se encuentran dentro o creen que podrían resolverse en servicios de atención primaria?
Sí, muchas gracias por la invitación. De verdad muy contenta de estar compartiendo con estas mujeres tan admirables. Y bueno, les compartimos nuestra experiencia como Eifonía. Respecto a las barreras, y hablando en específico, por ejemplo, del trabajo que hacemos desde nuestra conformación, tiene que ver con el acceso a un aborto seguro, con el acceso a servicios de salud reproductiva. Y en los últimos años haciendo énfasis en la atención a niñas víctimas de violencia sexual, muchas de ellas con diagnóstico de embarazo, las barreras que continuamos enfrentando y que no es reciente, pues que ha persistido a lo largo de los años, tienen que ver con que persiste el trato discriminatorio y que persisten también muchas veces los prejuicios por parte de los prestadores de servicios de salud. ¿Qué es lo que ocurre? Por ejemplo, puede haber un avance, y creo que eso también es importante mencionar, puede haber un avance respecto a ciertos servicios que se otorgan, digamos, aun cuando en Veracruz estamos por debajo de la media nacional respecto a cobertura en cuanto a métodos anticonceptivos, es un servicio que se otorga, ¿no? Cierto, persistencia, digamos, la negativa principalmente cuando son adolescentes quienes solicitan el servicio, sin embargo, ha habido avances en este sentido. Persiste también estos prejuicios cuando se trata sobre todo justo de lo que como Equifonía trabajamos, que tiene que ver con el acceso a un aborto seguro. Y aunque pudiéramos considerar que hablamos de violencia sexual en contra de las niñas, es una problemática que como sociedad reconocemos que es tal, es decir, que es una problemática y que es muy grave, lo que nos hemos enfrentado al momento de acompañar casos en específico, bueno, es que en cuanto al aborto, prevalecen las creencias personales aún en estos casos tan dramáticos. Casos donde acudimos con la niña y con su familia y lo que hacen es obligar a la niña a que escuche el latido fetal para que desista de acceder a un aborto. Entonces, estos son prejuicios que persisten y que son unas barreras para el acceso y que pueden ser en la atención primaria o también en un segundo nivel, por ejemplo. ¿Qué ocurre también? Que hay una falta de personal y que el personal que digamos que labora dentro de los servicios primarios no necesariamente se capacita. Es decir, nosotras, por ejemplo, hicimos un monitoreo de la implementación de la norma 046 y lo que nos encontrábamos es que había personal que tenía hasta 10 años sin haber recibido una actualización y bueno, puede haber también todo el interés, el compromiso por desarrollar este trabajo de acceso a los servicios, pero si es un personal insuficiente, bueno, persistirán las barreras en cuanto al acceso. Muchísimas gracias. Bárbara, ¿nos quieres compartir? La pregunta es la misma. Claro que sí, Helen, un gusto. Muchas gracias por la invitación y qué bueno verlas a todas. La verdad tenía un montón que no veía, aunque sea así por la pantalla, algunas de ustedes. Muchísimas gracias. Sí, efectivamente, desde la fundación, creo que una de las barreras principales sería la mala información, la desinformación y también todo el estigma social que existe y que perdura día a día en nuestra sociedad. Porque si bien es cierto, una vez que logran llegar ellas con nosotras a alguna clínica, tratamos de brindarles un servicio respetuoso, amoroso, de calidad, de calidez, para buscar el bienestar de las personas, pues tampoco es tan sencillo que lleguen, o cuando llegan, pues llegan con miedos, llegan solas, llegan, en muchas ocasiones llegan siendo perseguidas por otras personas, llegan ya después de una violencia sistemática ejercida de manera tremenda, ¿no? Entonces yo sí creo que mucho de estas barreras
son el estigma que todavía tenemos nosotras o dentro de la sociedad, más bien. Nuestro propio estigma también hay que trabajarlo, eso indiscutiblemente, pero esa sería como una de las principales barreras. Todos los mitos que hay en torno al aborto, aun cuando nosotras sepamos, cuando promovemos una información científica, objetiva, laica, basada en evidencia científica, donde inclusive la OMS recomienda el aborto y hace una de estas sugerencias justo a países como México. México firme y ratifica estos acuerdos, y que todavía se siga permeando con mala información en torno al servicio. Entonces, creo que eso es algo de lo que tenemos o que nos toca trabajar todavía mucho, y no solamente en la población urbana, sino también en la población rural. La Fundación tiene 3 programas ejes, que uno pues son las clínicas, pero también tiene el programa educativo, donde buscamos llevar esta información a espacios educativos, sobre todo, ¿no? O espacios donde llegan las juventudes. Y tenemos también el programa Comparteras, donde buscamos incidir con las parteras o promotoras de salud en diferentes contextos de áreas, sobre todo en contextos empobrecidos, que el propio Estado ha hecho el ejercicio de este empobrecimiento y donde las necesidades son mayores. Y sobre todo que esta información la puedan tener de manera de primera mano, ¿no? Porque mucho lo que hemos encontrado es que pasan por un lugar, luego pasan por otro lugar, y ya cuando logran llegar, o ya pasó mucho tiempo, o ya pues en nuestras manos no están como ciertas condiciones, pero también creo que, si bien es cierto, en muchos de los espacios de Secretaría de Salud hay personas que no son empáticas, hay otros que sí lo están trabajando, ¿no? Entonces, yo sí creo que vamos como pasito a pasito. Podría compartirles, no sé, en Secretaría de Salud en Chiapas, en el Hospital de la Mujer atienden súper bien cuando es la norma 046, pero en Nuevo León apenas tiene unos meses que dieron la primera norma, ¿no? Y estamos hablando de Monterrey, una de las principales ciudades en nuestro país. Entonces, creo que nos hace mucha falta trabajar, y una de las barreras que nosotras vemos como principales es justo abonar en quitar el estigma en relación al aborto. Muchísimas gracias, Bárbara. Mara, ¿te gustaría compartirnos Sí, en este muchas momento? gracias. Por supuesto, suscribo lo que bien han comentado Araceli y Bárbara. No redundaría más en el tema del estigma. Me parece que eso ha permeado a nivel social, a nivel profesional, a la comunidad, en fin. Incluso llega a suceder a las propias mujeres que viven un aborto, y por supuesto eso tiene su explicación. Me gustaría mencionar por lo menos como tres barreras importantes y enfocarlas en el primer nivel de atención, aunque ahora que las mencione probablemente lo identifiquemos como una barrera no solo del primer nivel. Me parece que hace falta un importante liderazgo. Ahora que empezamos a escuchar las afirmaciones de la Suprema Corte, en fin, van saliendo como varias voces, varias personas diciendo qué bien que se puede, porque yo lo vengo haciendo a veces a contracorriente de mis propias autoridades, lo hago pero no lo registro, lo hago pero no lo informo, no lo menciono, en fin. Entonces me parece que hay un cuerpo médico, grupos de profesionales de la salud que tienen interés, que tienen este enfoque de justicia social, para la salud reproductiva en general, pero bueno, creo que con un énfasis importante en aborto, pero ha faltado un liderazgo que permita reunir toda esa capacidad y voluntad que se encuentra en algunos servicios de salud, como bien mencionaba Bárbara. En muchos lugares decimos, qué buena trabajadora social, qué excelente médica, es comprensiva, entiende, en fin, pero me parece que han faltado esos liderazgos que logren desafiar, por un lado, las normas sociales,
Es decir, como de esto nadie habla, mejor no lo digo, y como los demás no me oyen decirlo, entonces tampoco lo dicen, y nadie toma la iniciativa. Entonces, ahí diría yo, es el liderazgo que desafíe las normas sociales. Y por otro lado, un liderazgo que vaya más allá de una politización de la salud reproductiva, que me parece que es un flagelo importante para el sistema de salud. Y pongo el énfasis en el primer nivel de atención porque creo que tiene un gran potencial que no alcanza a desarrollar justo por esta falta de liderazgo. Se viene hablando desde hace un tiempo, desde el año del rol de la enfermería, por solo poner un ejemplo, del rol ampliado de la enfermería. No podemos tener personal de salud como auxiliares cuando realmente podrían tener un rol como mucho más integral, como mucho tomar la iniciativa, participar más en la salud reproductiva en general. En vez de ser el día a día o lo cotidiano, nos resulta la excepción cuando encontramos enfermeras mucho más involucradas en los procesos, centros de salud que dan un paso adelante con la atención a la salud reproductiva, y eso tendría que ser la norma y no la excepción. Quisiera mencionar también el tema de la falta de supervisión en salud reproductiva. ¿Qué pasa? ¿Quién hace un ejercicio de rendición de cuentas? ¿Cómo se rinden cuentas cada que no atendemos a una mujer? Cada que una mujer se va sin anticoncepción o pasamos por alto un evento de violencia o no damos seguimiento a la interrupción de un embarazo que se necesita. Entonces me parece que esos son puntos flacos. Me gustaría que eso robusteciera más el primer nivel de atención, porque me parece que la historia nos está mostrando que el primer nivel de atención es clave. Y en el tema del aborto seguro tenemos un estudio de caso magnífico. No tenemos que recurrir a la evidencia internacional. En México tenemos 14 años de un programa de interrupción legal del embarazo que al 2020 y de los 13 sitios que atienden interrupción legal del embarazo en México, el gran grueso de estas 237,000 mujeres atendidas se concentran solo en 5 centros de salud en la Ciudad de México. Eso nos ha demostrado que el primer nivel puede atender. Y bueno, podemos hablar más adelante de las claves de esta atención en el primer nivel, pero bueno, creo que por aquí lo dejaría para dar esta primera respuesta. Muchísimas gracias, Mara. Chelsea, me gustaría mucho escuchar lo que tienes que decir, porque además de pues, del gran trayectoria que nos compartió Val contigo, pues creo que también estás al frente de pacientes en muchas ocasiones. Sí, muchas gracias. O sea, solo voy a tocar el tema del prejuicio, ya lo tocamos, pero hablamos mucho del aborto. Y creo que pero también entra dentro del parto, entra dentro igual de los anticonceptivos. ¿Cuántas veces he escuchado, ya has tenido demasiado bebés? O sea, ya no debes de tener más. O sea, esto ya también es violencia. Entonces es una barrera de nosotros tenemos que hacer este ejercicio. Antes, hoy estaba hablando con los estudiantes de medicina justo sobre el género y salud sexual, ¿no? Y todos tenemos un sexo, todos tenemos un género, y cómo entramos en la clínica y cómo hablamos con los pacientes sobre esos temas. Entonces, sí, o sea, alguien más aquí también había hablado de cómo politizamos el cuerpo y todo. Entonces, y puede ser muy sutil, eso solamente quiero llegar a eso, que puede ser dando atención a cómo hablamos de algunas cosas, que sea anticonceptivos o tener un bebé o no tener un bebé. Otro tema que no hemos tocado son los fondos, ¿no? Que aquí yo trabajo en un centro de salud que viene fundado por el gobierno federal. Entonces, ¿qué pasa? Que en nuestros centros de salud yo no puedo dar aborto, ni ninguno de mis compañeros. Y justo en la administración antes con Trump no podíamos hablar del aborto. O sea, alguien que te llega con un embarazo que quiere interrumpir, tú tienes que, bueno, a ver, si hay una clínica por acá que a lo mejor buscas a Bárbara, bueno, y eso es ya ir a México, pero no. A lo que quiero decir es, los fondos son importantes, ¿no? Entonces, por eso es importante trabajar con organizaciones donde sí puedes recibir un aborto.
Igual los fondos existen a un nivel internacional con el Global Gag Rule, o the Mexico City Policy. Esos son fondos que vienen de los Estados Unidos a otros sitios, y en la última administración con Trump, en este momento los fondos se cortaron al nivel de muchas cosas involucradas en salud reproductiva. ¿Y qué pasa? O sea, cuando ya no hay esos fondos, todos los abortos, todos muchos embarazos que la gente no quiere tener, ¿no? Porque ya hay menos anticonceptivos, ya hay menos información sobre la salud reproductiva. Entonces solamente quería hablar un poco de los fondos, y como que la gente piensa al quitar, fundar y dar dinero a estos servicios importantes, pasa la cosa opuesta. No sé si me he explicado bien. Pues, Muchísimas gracias, Chelsea. Pues justo después de escuchar mucho esto, cómo trabajan sus organizaciones, veo también que muchas de ellas están alineadas, pero un poco también retomando esto que Chelsea nos decía, como pues esta gran ampliación, ¿no?, de los servicios de salud, que no solamente sean atención del aborto o atención al embarazo o atención, ¿no? ¿Cómo ampliamos estos servicios? Entonces, la siguiente pregunta que les voy a hacer, pues Chelsea, si quisieras empezar a responderla, ya que creo que va muy encaminada a lo que nos estabas comentando, es ¿cuáles son los servicios esenciales que se deben prestar a una persona que ha sido víctima de violencia sexual o violencia reproductiva, o ambas? Y respecto a estos servicios esenciales, ¿cuál es el escenario actual para la mayoría de estas víctimas y pues cuando solicitan atención en establecimientos de atención primaria? Muchas gracias. Gracias. Yo creo que el primero es dar gracias a la persona que te haya dicho que le haya pasado algo, ¿no? Porque no sabemos mucho en la historia que alguien que te llega con un abuso, con una violencia, ay, bueno, te aseguro, porque es no creer la gente, ¿no? Entonces, primero es muchas gracias por venir aquí hoy y decirme esa cosa tan importante, ¿no? Y después ver qué tipo de ayuda necesitan. A lo mejor una trauma mental, o sea, por lo que le pasó, a lo mejor necesitan terapia, entonces es colaborar con gente con psicología. A lo mejor fue una violación que necesitan, no sé, alguien tenía un DIU, ¿no? Un dispositivo que no querían tener y a lo mejor lo quieren quitar. Pues perfecto, es tu cuerpo, lo vamos a quitar, ¿no? Entonces es llegar a escuchar a la persona y saber lo que necesitan y colaborar, y si necesitas colaborar a un nivel ilegal también. Y aquí tenemos servicios, J1 es el servicio que está local en Rhode Island, entonces es más bien conocer cuáles son los recursos comunitarios que ayudan a gente que han experimentado una violencia sexual o reproductiva. Entonces, yo creo que sí, eso lo voy a dejar ahí. Muchísimas gracias, Chelsea. Araceli, ¿te gustaría continuar? ¿Responder a la pregunta? Sí, gracias. Gracias, Helen. Pues me remitiría a los servicios establecidos en la norma 046 para el caso de México, bueno, lo que tiene que ver justo con el tratamiento de lesiones, de daño físico que tenga la usuaria, el que se pueda también brindar la contención y la atención psicológica, porque eso muchas veces no se contempla o no se le da la importancia que tiene. Entonces, por ejemplo, en los servicios de atención primaria puede ser la contención, pero también contemplar la canalización. ¿Qué ocurre? Bueno, que muchas veces también dependiendo de la unidad médica a la que se acuda, puede haber o no un psicólogo, psicóloga que le pueda atender, bueno, en este caso una psicóloga que le pueda atender. Entonces es importante que haya un especialista que pueda dar la contención emocional. Respecto, por ejemplo, también a la anticoncepción de emergencia, que eso es muy importante, sobre todo sabemos que las primeras 120 horas son fundamentales para poder brindar este servicio, y que justo la inmediatez
es fundamental. Entonces, por eso, estas unidades de atención primaria son muy importantes. Y bueno, por supuesto que ya cuando se requiere la atención de alguna especialista, es importante que se le canalice a unidades de segundo nivel. Muchas veces, por ejemplo, en el caso de los servicios de salud de Veracruz, los antirretrovirales o los medicamentos para la atención de infecciones de transmisión sexual, que requiere, por supuesto, que haya estudios con los que se puedan detectar. Muchas veces estos medicamentos están resguardados en las farmacias de los hospitales de segundo nivel. Sin embargo, debe la usuaria ser canalizada para que se le pueda brindar estos medicamentos. En estos casos, la canalización es muy importante. Y como comentaba, bueno, la contención es también muy importante y contar con un aviso, ya sea para el Ministerio Público, dependiendo de la entidad federativa donde habite, o para la Fiscalía General del Estado, de modo que se pueda dar aviso y que intervengan la institución responsable de la Procuración de Justicia para que se atiendan estos casos, para que la víctima decida o no presentar la denuncia, pero bueno, sabemos que estos delitos se persiguen de oficio, entonces es importante que se dé aviso a la Fiscalía. Entonces, bueno, también el brindar información que permita o que oriente la toma de decisiones, en específico que la usuaria sepa que tiene derecho a interrumpir el embarazo. Lo que hemos documentado, por ejemplo, y este es un trabajo que hemos hecho junto con el Comité Promotor por una Maternidad Segura en México, es identificar cómo en los casos de embarazo infantil, la mayoría de las niñas llegó en primer trimestre a los servicios de atención primaria, en el primer trimestre de embarazo, y que en lugar de dar aviso a la Fiscalía, de informar, como decía, es clave la información que se brinda en este nivel de atención, de informar respecto a el derecho que tenía esta niña a interrumpir el embarazo. Lo que le dieron fue control del embarazo, citas para que le pudieran dar seguimiento al embarazo, incluso el ácido fólico, y bueno, es ahí donde se pierde la gran oportunidad de restituirle los derechos a esta niña. Muchas gracias, Araceli. Mara. Asentí todo el tiempo porque sí, creo que Araceli justamente tocó los puntos más importantes. Yo quisiera puntualizar que en la pregunta, cuando nos preguntas cuáles son los servicios esenciales, pues qué bueno que se pregunte como cuáles son los servicios esenciales. Creo que durante la pandemia hemos corrido como muchos riesgos de casos perdidos y oportunidades perdidas de atención, justamente porque la violencia sexual y la salud reproductiva en general fue puesta en segundo término. Hubo que hacer un llamado, desde IPAS publicamos 2 comunicados. El primero, anticoncepción como servicio esencial durante la emergencia sanitaria, y el segundo, aborto seguro como servicio esencial. Entonces, eso, creo que colocar a la salud reproductiva este adjetivo de esencial es fundamental, porque son servicios sensibles al tiempo. Si no lo doy el día de hoy, en el momento oportuno que la mujer lo requiere, su historia de vida puede cambiar de manera trascendental y cambiar no para bien. Entonces, creo que esos servicios esenciales, pues ya los mencionó Araceli, y yo solo quería hacer esa puntualización. Ahora, ¿cuál es el escenario actual para las víctimas? Me parece que pues están atrapadas un poco en una paradoja. Escucho a personal de salud diciendo desde el cambio de norma 046, en la que dejó de ser obligatoria
la autorización del Ministerio Público para poder interrumpir a causa de violación, escucho al personal diciendo, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo voy a saber qué dice la verdad si no trae la autorización? Cuando la realidad nos muestra que pasaron años en los que existía el mecanismo de la autorización para que ellas fueran atendidas y tampoco funcionaba. Y las respuestas que les daban a las mujeres eran, aquí no hacemos eso, aunque traigas el documento. Entonces, me parece que las víctimas están por ahí navegando en busca de hospitales y servicios de salud, e incluyo el primer nivel, que estén actualizados, que reconozcan la normatividad y que hagan un trabajo profundo de actualización y de sensibilización. Hay una sensación de que en el primer nivel no les toca. Y la verdad es que, si como bien dijo Araceli, se pierde esa gran oportunidad en el primer nivel de atención, lo único que tendremos es mujeres desesperadas tratando de interrumpir un embarazo que no buscaron y que muy probablemente lleguen a un segundo nivel con embarazos más avanzados. Y de todas maneras el sistema de salud tiene que afrontarlo porque claro que es su responsabilidad. Entonces, creo que las víctimas todavía están en un escenario difícil. Se alcanzan a ver como algunas buenas señales. El Centro Nacional de Equidad de Género ha lanzado el lineamiento aborto seguro que coloca metas estatales para abrir servicios para el aborto seguro en general, dentro del cual pues obviamente está la atención por violencia sexual. Creo que el gran reto en primero y segundo nivel es pues las características de esa atención oportuna, con seguridad, con privacidad y con confidencialidad. En el primer nivel de atención siento que es un escenario en el que de repente se vulnera la confidencialidad, la privacidad, la seguridad. Muchas veces la comunidad se conoce. En el primer nivel las mujeres se pueden encontrar con gente hasta de su propia familia. Hemos conocido pueblos en donde se dan las noticias con un altavoz y se informa de mujeres que vivieron eventos de violación, en fin. Y esto sí que son características un poquito más peculiares de entornos comunitarios en el primer nivel. Creo que ese es el escenario en el que aún muchas mujeres en el país se encuentran. Muchísimas gracias, Mara. Pues han dado respuestas muy amplias, les agradecemos mucho. Bárbara, ¿te gustaría agregar algo para nosotros? Sí, únicamente coincido con todo lo que comparten las compañeras, únicamente que creo que igual el primer nivel de atención es una oportunidad que tenemos, ¿no? Y que tenemos para poder identificar cuáles son las necesidades de la persona, de la mujer en ese momento. Porque en muchas ocasiones o llegan solas, nunca va a llegar una persona violentada, una chica, una mujer, una adolescente violentada acompañada de un violentador, ¿no? Hay que tener también eso en consideración, que en la mayoría de los casos de violencia sexual se da dentro del mismo núcleo familiar. Entonces, si ya están llegando, es un momento de oportunidad en el que debemos de ver también la pertinencia cultural con la que debemos de abordar el tema, que también, justo como lo dice Mara, lo menciona en el lineamiento técnico. Entonces, pues eso, ¿no? Como aprender a identificar, y creo que para eso es hacer mucho énfasis todas las compañeras, los compañeros, los compañeros que estamos en el primer nivel de atención, ¿no? Como las psicólogas, las trabajadoras sociales, nos tocaba una que decía, es que tengo que llegar a decirle al policía, ¿no? O mi tía es la psicóloga, o nadie lo sabe más que tú. Entonces, creo que coincido completamente todo este tema de la confidencialidad, pero sobre todo la pertinencia cultural es algo que nosotras como prestadoras de servicios de salud debemos de tener todo el tiempo en consideración. Pues sobre todo para resguardar la seguridad y la bienestar de la paciente, ¿no? Gracias. Muchísimas gracias a todas. Pues justo la siguiente pregunta creo que va un poco dirigida a cosas que ya han mencionado, que han mencionado bastante. Alguna de ellas es, desde la primera pregunta, ustedes mencionaban que los profesionales de salud, pues aquí tienen un rol importante, ¿no? Hablaron ya también de que muchas de estas pues servicios que se tienen que ofertar, de estas cosas que debemos asegurar a las pacientes, pues ya están en las normativas.
Pero bueno, nuestra siguiente pregunta va también para estas normativas que están cambiando. Creo que quizá afortunadamente, se ha atrevido a decirlo, pero estamos cambiando, ¿no? En el mundo y en México. Y los temas de salud reproductiva pues están en este momento sobre la mesa. Entonces, uno de los cambios que ha ocurrido muy recientemente pues fue esta sentencia de la Corte sobre, bueno, el aborto se declara, bueno, la penalización del aborto se ha declarado inconstitucional en México. Muchos hablan también de que esto no es solamente un avance en México, sino un avance internacional. Y pues esta pregunta va para aclararle a este personal de salud, ¿cómo les dicen ustedes que deben interpretar esto? Y un poco encaminado a eso, ¿qué acciones, en qué comportamientos vamos a ver reflejados que los profesionales de salud interpretan esta nueva normativa? Mara, ¿te gustaría contestarnos esta pregunta? Sí, gracias. Entiendo que por cuestión de tiempo vamos a ser un poquito más cortas. Sí. Haré mi mejor esfuerzo. Me parece que cómo debe interpretarse este cambio de legislación los prestadores de atención primaria. Tristemente, una de las acciones que el personal de salud solía hacer es denunciar a las mujeres ante cualquier sospecha de aborto inducido, en fin, es dramático para una mujer ser denunciada justo por las personas de quien espera protección, cuidados y atención. Entonces, si bien podrían seguir sucediendo las denuncias, con esta sentencia de la Corte sabemos que aunque haya una persecución, pues se va a declarar inconstitucional. Así que creo que lo primero que deberíamos esperar como cambio en el personal de salud es dejen de denunciar. Y además de dejar de denunciar, si no se ha comprendido, hay que entender hoy más que nunca el aborto como un tema de salud pública, que me parece que es el gran sentido de esta sentencia. No es un tema legal. El aborto es un tema de salud pública y el personal de salud a veces carga cree que carga con el deber de denunciar y perseguir. Pueden estar tranquilos, no les toca perseguir y no les toca denunciar, mejor concentrarse en atender. Muchísimas gracias, Mara. Fue muy concisa la respuesta. Araceli, por favor, ¿te gustaría compartirnos algo? Sí, muchas gracias. Pues miren, yo diría que respecto al personal, a la atención primaria me parece muy importante en este momento lo que tenga que decir el personal directivo. Estamos además en un contexto de pandemia, estamos también en un momento donde la población tiene poca información respecto a las implicaciones de estas resoluciones en cuanto al acceso a los servicios y no se está informando al respecto. Hay también un temor por acudir, por ejemplo, a los hospitales de segundo nivel, justo porque muchos tienen que ver, dan el servicio de atención a COVID, ¿no? A casos de COVID. Entonces, este es un escenario complejo. Creo que justo el personal directivo, los tomadores de decisiones de los servicios de salud tendrían que definir medidas muy específicas para garantizar la atención en el primer nivel y que se debe centrar en los derechos de las mujeres. No queremos que quienes toman las decisiones hagan como en el caso de la pandemia, ¿no? Que de ser científicos se conviertan en políticos, ¿no? Queremos que sean tomadores de decisiones que actúan con base en la evidencia y en el marco legal vigente, en la evidencia científica y en el marco legal vigente. Gracias. Ok, ya estamos cortas de tiempo. Bárbara, ¿te gustaría agregar algo rápido? Por favor. Disculpen, no, coincido completamente con las compañeras. Yo creo que hay que hacer una campaña así masiva, justo para informar a mí me encanta cómo lo dice el lineamiento técnico y me encantó como ahorita lo dijo Mara, ¿no? O sea, hay que hacer lo que nos toca hacer y lo que nos toca hacer es brindar salud o brindar los servicios de salud a las mujeres. No somos juezas, no somos abogadas, no nos toca esa parte. O sea, no nos metamos en esa parte. Y sí creo que es necesario hacer toda una campaña grande para que las mujeres sepan que no pueden ser enjuiciadas, porque de primera fila
podemos saberlo, pero va a haber muchas que no lo van a saber. Y va a haber también muchos médicos que van a decir, voy a llamar a las autoridades, cuando esa carpeta no va a proceder, pero mientras ya hicieron pasar un mal rato. Entonces, una campaña masiva es mi propuesta. Muy bien, muchísimas gracias a todas por sus respuestas. Pues estamos cortos de tiempo. Voy a hacer la última pregunta y vamos si Chelsea nos puedes ayudar con esta pregunta. Pues justo este panel, aunque vemos que estamos bastante alineadas, pues se trata de la salud reproductiva como algo integral. Entonces me gustaría saber si Chelsea nos puedes comentar cuál es el escenario actual para esta autonomía reproductiva en lo que refiere a pues, las personas que se encuentran dentro de la diversidad sexual. Pues muchas gracias por la pregunta y es un tema muy amplio. Podríamos tener otra plática de 1 hora sobre eso, así que en 2 minutos voy a intentar decir. Realmente yo creo que estamos en un tiempo donde gente, por ejemplo, 2 mujeres quieren tener un bebé o una persona trans masculino con una persona con otra mujer quiere tener bebé, ¿no? Entonces estamos en un momento realmente en que estemos buscando otros tipos de, ¿cómo te digo? Que estamos en un momento donde tenemos que llegar a la gente y no pensar que solamente puedes tener un bebé con esperma, o sea lo más típico, ¿no? Que estamos y igual es complicado, es caro, y entonces tenemos que expandir esas, o sea, poder llegar a la gente de no solamente tener un bebé de una manera tradicional, digo. Entonces, por eso el escenario es complicado y es que estamos intentando llegar a saber si quieres tener un bebé, sí o no, cuáles partes reproductivas necesitas y qué te falta. Bueno, si son 2 mujeres y 2 úteros, necesitas esperma, perfecto, pues ¿dónde lo compramos, no? Pero igual es súper caro. Si eres una mujer trans y quieres tener un bebé, pues a lo mejor vamos a no darte hormonas, primero vas a usar tu esperma para tener un bebé y ya empezar a con las hormonas. Por eso te digo, es un tema todo amplio, pero es más bien quitarnos, lo que quiero cerrar es con dejarnos de pensar en la reproducción como un tema mujer y hombre, y que igual hasta hoy en día hay mujeres y hombres que ya con más edad que necesitan también tener un bebé, y justo acabamos de decir, la infertilidad que igual cuesta mucho dinero y que mucha gente en las comunidades no pueden tener acceso a tener tratamiento de infertilidad. Entonces, no solamente es el LGBT que estamos intentando ampliar ese campo, sino que a todos nosotros. Ahí lo voy a dejar. Muchísimas gracias a todas. Creo que este panel tenía un poco la idea de tener información, de hablar sobre la reproducción, como ya hemos dicho, como un derecho. Creo que la información y la experiencia que nos han compartido pues lo pone en la mesa para todos los que nos hayan escuchado, para los que nos verán después. Les agradecemos muchísimo que nos hayan venido a compartir. Como ya les comentaba, ustedes son gigantes de la salud reproductiva, de los derechos reproductivos también. Y pues si alguna tiene algún comentario, este es el momento. ¿Vale? Por mi parte, solo agradecer y un gusto compartir con todas que estuvieron en este panel. Muchísimas gracias. Yo felicitarlas por su trayectoria, su aniversario. Muchísimas gracias por estos espacios. Yo creo que todos los espacios abonan para que nos mantengamos informadas, actualizadas, y qué mejor que donde hay personal de salud, ¿verdad? Entonces, muchísimas gracias. Les agradezco mucho y un placer estar acá. Creo que nos falta siempre tiempo para continuar nuestra plática. Muchas gracias a todas por lo compartido. Igual quiero dar gracias y también tengo fe y esperanza, y cuando las leyes cambian y los fondos cambian, nosotros vamos a seguir dando este nivel de atención que nosotras aquí damos. Si tenemos fondos, si las leyes cambian, si la cultura cambia, vamos a seguir luchando y adelante.
Muchas gracias. A mí solo me gustaría, antes de invitarlos al día de mañana, agradecer a los ponentes, comentar, Susana por aquí puso en el chat que es un tema todavía sensible, ¿no? Para muchos trabajadores de la salud, no debería serlo, ¿no? Porque la mujer es la única persona quien decide sobre el cuerpo. Falta mucho para poder acceder a una atención integral sobre la interrupción de un embarazo, pero podemos ir viendo cómo a nivel legal, ¿no? Y a nivel operativo, pues seguimos avanzando para poder seguir teniendo derechos reproductivos. Y muchísimas gracias a todos los que se conectaron a la sesión para informarse, para conocer más cómo estamos legalmente, cuáles son las opciones, qué tenemos que hacer como proveedores de la salud en el momento en que llega alguien. Gracias a Helen por moderar el panel. Y bueno, el día de hoy ya concluye nuestro día. Los esperamos todavía mañana. Mañana tenemos todavía muchas sesiones muy buenas. Tenemos como la sesión magistral y vamos a hablar de equipos de salud interdisciplinarios en la atención primaria, ¿no? La importancia de trabajar en conjunto. Seguimos con el networking virtual. Vamos a tener aquí en la sala 1 experiencias en la atención de salud mental con perspectivas de género. Vamos a hablar sobre iniciativas e innovaciones para garantizar los derechos sexuales y reproductivos de la población adolescente, resiliencias en tiempos de COVID, mejor práctica para atenuar los efectos de la pandemia en los trabajadores de la salud. Entonces, ya estas son solo algunas de las prácticas de lo que vamos a estar tocando mañana. De nuevo, los invitamos a todos a las 3 de la tarde a la ponencia de clausura y al festejo de los 10 años de CES. Estamos todos muy emocionados de estos 10 años de trabajar juntos y bueno, pues ahí los esperamos. Nos vemos mañana a las 9 de la mañana y que pasen una bonita noche o tarde. Gracias a todos. Gracias.